Así que vamos a orar para que nuestro Dios hoy nos hable y nos ayude a ver lo que Él ve, como Él nos ve ya en la eternidad. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren ver? Aunque lo tenemos en la Escritura ya revelado, pero nos cuesta. Nos cuesta. Como les pido todos los domingos que me toca predicar, intentaré el espacio para que la hermana pueda traducir a los que no entienden bien el español. Ustedes oren por mí y yo oro por ustedes para que nuestro Dios esté obrando tanto en ustedes como en mí. Amén. Padre, te doy gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Como un vaso, Señor, como una vasija, Señor, que tú utilizas para llevar tu palabra, me postro ante ti, Señor, y me humillo y me inclino y me vuelvo totalmente dependiente de ti, Señor. Úsame, Señor, para tu pueblo, úsame para tu gloria, Señor. Y habla a través de mí a tu pueblo, Señor. Y que tu pueblo tenga un corazón receptivo, Señor, y reverente a tu santa y bendita palabra. Y que hoy, Señor, sea un antes y un después de cómo, Señor, veíamos las cosas. Y que tú nos ayudes a verlas como tú las ves, mi Dios. Te lo rogamos y te lo pedimos, que tu Espíritu Santo hoy nos convenza, Señor, de aquello que tú quieres que creamos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Busquen en sus Biblias Marcos capítulo 2. Seguimos la serie expositiva del Evangelio según San Marcos. Un interesante libro. Alabado Dios. Mi tema hoy dice: Jesucristo ve más allá. Personalízalo. Ve más allá de mi necesidad. Él ve más allá de mi necesidad. Gloria al Señor. Debemos decir la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Seguimos la secuencia de los mensajes, como Marcos presenta a nuestro Rey hecho siervo que dio su vida para por muchos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, las cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasaría si nosotros presenciásemos un milagro tal como este? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestro asombro al ver que una persona con esta condición se levanta en medio nuestro? Si yo les pidiera a ustedes que hicieran una lista de todos sus problemas, ya sea económicos, familiares, emocionales, de salud, personales, aquí se arma uno. Yo creo que a algunos les faltaría papel escribiendo todos sus problemas.
Porque tenemos muchos, mis hermanos. Y luego que usted me haga esa lista exhaustiva de todos sus problemas, habidos y por haber, yo le voy a pedir que lo ponga en un orden. O sea, ¿cuál usted quiere que Dios le responda primero de esos deseos que usted quiere que le resuelva? Pregúntese usted mismo, ¿cuál pondría yo en la primera lista que yo quiero que el Señor me responda? Piénselo. Alabado sea el Señor. No olvide de qué estamos hablando. Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene autoridad, el que tiene poder para hacer todo lo que Él le plazca en su voluntad. Y vemos a un paralítico aquí. Alabado sea el Señor. ¿Cuál diría usted que es el más apremiante de tus problemas? ¿Cuál es tu problema más urgente que Dios quiere que tú quieres que Dios te resuelva ahora? Luis, un poquito de eco a la máquina. Le quité el eco. Gloria a Dios. O déjemelo ponerlo de otra manera para que usted me pueda entender. Si Dios te hablara y te promete, hijo, te voy a responder un problema, el que tú me digas, este yo te voy a resolver, este yo te voy a complacer, ¿cuál pediría usted? Pues esto es lo que está pasando en esta historia. Un paralítico va con un problema urgente. Él quiere caminar. Él quiere ser como los demás. Ese es el mensaje de hoy. Nuestro punto de partida que nosotros estaremos viendo. Y quiero que nos reflejemos en este hombre. Jesús encuentra a un hombre paralítico que padecía no solamente de un problema, sino de una urgencia, de una necesidad, que no podía caminar. Y sabemos todo lo que implica no poder caminar. Le he dicho con anterioridad que no es lo mismo leer una historia que vivir esa historia. Es muy bueno decir, es muy fácil decir, cuéntame una historia. Repíteme otra vez esa historia. Que tú vivirla, que tú estar ahí en carne viva, viviendo. Alabado sea el Señor. El Señor quiere que nosotros recordemos hoy que aunque tengamos muchas peticiones, la más importante es cómo está la condición de tu corazón delante de Él. Si yo pudiera resumir esta idea, sería así. Cuando la fe genuina se encuentra con el poder de Jesús, lo imposible cede. El pecado es perdonado. Las almas son restauradas y la gloria de Dios se hace visible, transformando eso en destinos eternos. Glorioso, ¿no? Cuando el poder de Dios se manifiesta en una vida, no hay nada que se quede igual. Y a la vez la gloria de Dios es manifestada. ¿Qué necesita más el ser humano? ¿Que su cuerpo sea sano o que su alma sea salvada? Amén, amén. Vivimos en un mundo lleno de necesidades. Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendréis. Siempre. Así que aunque impriman todo el dinero del mundo, siempre va a haber pobre. Eso no va a matar la pobreza. Eso no va a acabar con la pobreza. Dolor, enfermedad, crisis. Pero la necesidad más profunda que carece el ser humano es su pecado. Ese es el mayor problema de la humanidad, que el pecado suyo
no ha sido resuelto hasta que no vengan a Cristo. Por eso, por más que se llenen de cosas, nunca van a encontrar plenitud. El pasaje que hemos leído nos lleva a la ciudad de Capernaum nuevamente. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo eligió Galilea, y dentro de Galilea había muchas pequeñas aldeas, pequeños pueblitos, ¿no? Que Él fue a predicar la palabra. Por causa de los religiosos en Jerusalén y de todo lo que había allí, el Señor no podía entrar todavía. Por eso Él se fue en las zonas aledañas, en la periferia de Jerusalén. Él empezó a predicar su palabra y se encuentra allí con una fe poderosa según el Señor, una fe que Él nunca había visto. Mis hermanos, la Biblia es contundente en cuanto a este tema. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Y también dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ella misma testifica que la plenitud del hombre es tener a Cristo en su corazón, es tener un encuentro personal con Dios. Amén, así es. Hasta que el ser humano no tiene ese encuentro con Cristo, no tiene propósito, no tiene sentido su vida. Sin sabor. Insípida. Insípida. Hace poco leí y se me impactó bastante el relato de un hindú que diseñó una aplicación y fue muy buena, a punto que Google se la compró y se la compró por $1,000 millones esta aplicación. Y para colmo le ofreció un cargo administrativo en la gerencia y le pagaba otra cantidad enorme de dinero. Y escuche cómo se expresó este hombre: ya mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito, porque tengo dinero que ni con 5 vidas lo voy a acabar. Así es el hombre, mis hermanos. Persigue cosas efímeras que se desvanecen. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que todas las bendiciones se nos han sido dadas en Cristo. Nosotros no tenemos que buscar nada fuera de Cristo. En Cristo es que nuestra vida tiene propósito, tiene validez. Recalco que el Evangelio de Marco es breve. Marco no se centra en dar detalles sobre cada uno de los eventos que él nos presenta. Es un evangelio de acción, mostrando al Rey, accionando en cada uno de los escenarios. Marcos escribe a una audiencia romana y gentil que era impuesta con una autoridad forzada, una autoridad implantada, una autoridad obligatoria. Si no obedecías al reinado romano, preso o muerto o decapitado o echados a las fieras. No había opción. Por eso dice el dicho: todos los caminos llevaban a Roma. Ellos eran los papaupas de la época. Es en este contexto que Juan presenta a Cristo como la autoridad, como el Rey que se hizo siervo. Marcos ya nos ha presentado la autoridad del Señor para elegir a sus discípulos, la autoridad sobre los espíritus, la autoridad sobre la sanidad, como lo hizo con la suegra de Pedro y con el leproso. Ahora lo va a hacer con el paralítico, pero en otro contexto, en otra dirección. Cuando él sanó al leproso, el leproso desobedeció una orden que él le dio: no le digas nada a nadie. Si usted prestó atención a la lectura, la Biblia dice que allí no cabía nadie. La gente se agolpó, se amontonó y nadie podía pasar por causa de la fama de Cristo. Se regó como una pólvora que él hacía milagros, que él sanaba a las personas.
Y por eso Cristo ya no podía predicar su palabra libremente. Pero la Biblia dice que a pesar de eso, Él les predicaba la palabra. Así que Marcos ahora comienza con este evento y unos conflictos con los religiosos que dudaban de la deidad de Cristo y la humanidad también de Jesucristo. Capernaum fue el centro de operaciones de Cristo. Allí fue donde Él hizo más milagros, donde Él hizo más presencia de su predicación. Fue allí donde Él efectuó la mayor parte de su ministerio. Y eso es importante saberlo, mis hermanos, porque si Cristo puso mucha atención en ese pueblo, fue con un propósito. Pero a pesar, mis hermanos, de presenciar la autoridad de Jesucristo, su poder sobre sus diferentes manifestaciones, la gente solamente se asombró. La gente solamente se maravilló. Por eso el Señor pronuncia estas palabras contra esta ciudad de Capernaum. Marcos 11, 23 y 24. Escuche lo que dice el Señor sobre esta ciudad que lo vio actuando en su más expresiva, con su mayor poder de gloria. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera, es Mateo 11. Mateo 11, 23, 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo por todo lo que ellos vieron, y hasta el Hades serás abatida por no haber creído. Porque si en Sodoma, que no se hizo ningún milagro cuando Jonás predicó, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma se arrepintió sin ver ni un milagro, solamente con la predicación, con la mal predicación de Jonás. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo por la tierra de Sodoma que para ti. Alabado sea el Señor. Nínive, perdón, mezclé ahí dos ciudades. Mis hermanos, esta ciudad presenció un montón de milagros, un montón de sanidades, un montón de cómo el Señor predicaba su palabra. Y no hizo caso al mensaje del Señor. Sodoma fue la ciudad que se corrompió por su inmoralidad. Y habrá un castigo para ella. Nínive fue una ciudad que era idólatra, que no sabía discernir ni a su derecha ni a su izquierda, pero fue la palabra de Dios y se arrepintieron. Amén. Y dice el Señor que habrá más compasión para ambas ciudades que para esta, que tuvo el Señor encarnado, caminando entre su pueblo, haciendo milagros, cumpliendo cada una de las profecías, y no le creyeron. Amados, vivimos en esos tiempos donde hombres de Dios se manifiestan con poder de Dios y hacen milagros, predican la palabra con autoridad, manifiestan la presencia de Dios y solamente se asombran. Solamente dicen, wow, qué poder, qué unción, qué gloria. Se dan la vuelta y siguen sus vidas. Están haciendo lo mismo que esta ciudad. Y nosotros estamos solamente asombrándonos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. ¿O realmente estamos arrepentidos e entregados a Él? Esa pregunta siempre tiene que retumbar en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Porque, mis hermanos, Capernaum es una evidencia de que los milagros no salvan a nadie. Las cosas sensacionales, las cosas que son extraordinarias, no salvan a la gente. Por eso Cristo se enfocaba en predicar su palabra, la palabra de Dios. Los milagros y todas las cosas que el Señor da por gracia son añadiduras que Él en su buena voluntad nos regala.
No podemos endiosar a gente que hace milagros, gente que ha sido sanada. No. Recuerden que cuando ellos vieron el milagro, glorificaron a Dios. Y esa es la actitud. Porque el mayor regalo que el Señor nos puede dar es el perdón. Y es lo que hoy vamos a enfatizar. Usted ha sido perdonado, mi hermano. Usted ha sido salvado. Usted ha sido rescatado de la muerte a vida. Y todo lo demás son añadiduras. Marcos destaca una y otra vez, y Jesús predicaba la palabra. Y Jesús predicaba la palabra. Y Jesús predicaba el reino de Dios. Así que esto indica que había una prioridad en la enseñanza, no en los milagros. Aunque los otros evangelios paralelos completan el relato, y Jesús sanó mucha gente, porque obviamente era compasivo, era misericordioso con ellos, y los sanaba. Pero él predicaba la palabra primero. La gente de Capernaum volvió a Jesús, buscaba a Jesús por los milagros, no por la palabra. No le interesaba nada de eso. Así que el enfoque de Cristo no son las multitudes, son las personas que escuchan su palabra. Por eso cuando él predicaba la parábola del sembrador, sus discípulos le preguntan, Señor, le dice mejor dicho, Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y Jesús le responde contundentemente, mis hermanos son aquellos que escuchan y obedecen la palabra de mi Padre. ¿Usted está escuchando eso, mis hermanos? Para Jesús, para Dios, la familia es aquellos que obedecen la palabra de Dios. Llámese como se llame. Es una declaración contundente de Cristo. Poderosa, porque él volvió a Capernaum a pesar de que la gente era incrédula, a pesar de que muchos solamente le seguían por los panes y los peces. Pero él regresó y siguió haciendo lo que él tenía que hacer. La gente corría a él solamente por los milagros, por lo urgente, por el aquí y el ahora. Y muchos creyentes hoy hacen lo mismo, vienen a la iglesia por el aquí y el ahora. Pero Jesús puso su prioridad en las enseñanzas. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que hacer lo mismo. Primero damos prioridad a las escrituras. Y luego oramos por las demás cosas que el Señor nos quiera dar. Él no vino simplemente a reunir personas, sino a transformar personas. A sacar personas de las tinieblas a la luz, a preparar personas que reinen con él en su reino. Desde las profecías mesiánicas estaba profetizado a qué venía Jesús a la tierra, a qué venía el Mesías. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y él leyó este mismo texto en la sinagoga y lo querían apedrear porque ellos sabían quién podría decir eso. Marcos 1:38 dice, vamos a lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Eso lo vimos la semana antepasada. A esto he venido, dice el Señor. ¿A qué? A predicar la palabra. Mateo 4:23, el Señor sigue diciendo, y recorrió Jesús toda Galilea, o sea, todas las ciudades de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, en las iglesias de ellos. ¿Y qué hacía el Señor allí? Predicaba el evangelio de Dios.
Y de paso sanaba a las personas. Y de paso socorría a la gente. Porque ese es el ministerio. La prioridad de Cristo nunca fueron los aplausos ni las multitudes. Su misión fue proclamar el reino de Dios e instruir en justicia y llamar al arrepentimiento, como le hizo la entrada Juan el Bautista. Y vemos que los apóstoles aprendieron esto, que después de su resurrección ellos iban predicando la palabra de Dios. En Hechos 6:4 los apóstoles dijeron, cuando se presentó aquella situación donde las mujeres de los griegos estaban mal atendidas y ellos pusieron la palabra de Dios por encima de las necesidades básicas de las personas. Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Ellos lo entendieron. Y parece que hoy día no han entendido, en pleno siglo XXI, de que la palabra de Dios es que convierte el alma del pecador. Amados, Jesús no ha cambiado, es el mismo hoy. Y nuestra prioridad sigue siendo la misma: predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Aunque nadie nos crea, aunque nadie nos escuche, tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Vive el Señor para siempre. Quiero que no olviden que nuestro Señor trajo un reino diferente, un reino que no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Es un reino espiritual que busca transformar los corazones de las personas que le buscan a Él. Quizás tu petición hoy sería la salud, tu familia por provisión. Pero para Cristo, su prioridad es tu alma. Su prioridad es cómo tú estás con el Padre Celestial. Así que no rechaces esta enseñanza, aunque no te guste. Porque escuchando su palabra puede que el poder de Dios te inunde y te transforme. Cuando tú deposites en Él toda tu confianza. Porque cuando su palabra es predicada fielmente, Él se hace presente porque Él la respalda. Alabado sea el Señor. Así que no busquemos a Cristo por motivaciones incorrectas. Busquémoslo por las motivaciones correctas para que no nos pase como esta gente. Juan 6:25. El Señor no tuvo reparo en decírselo. Viendo la respuesta del Señor, parece que estaba cansado. Y hallándole al otro lado del mar, la gente, las multitudes que le buscaban, le dijeron: Rabí, maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? Recuerden que ayer era caminando y en barca, y si tenía dinero era andando que tenía que ir. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste, lo saciaste. Así le responde el Señor a esta gente. Buscaban al Señor solamente por lo que podían obtener de Él. No lo buscaban a Él. Así que mis hermanos, con esta introducción un poco larga, pero yo quiero poner en contexto de que el Señor quiere tu corazón, de que el Señor quiere salvar tu alma. Vemos 4 hombres que llevan un paralítico delante de Cristo. Esto es un ejemplo de fe y de amistad. Decidieron llevar a su amigo ante Jesús. Y por la multitud no podían pasar. Pero ellos no se querían quedar fuera de la presencia del Señor. Ellos querían llevárselo al Señor. Yo meditaba, quizás ellos vieron el milagro del leproso. Dijeron: es que Él sanó a aquel leproso, a ti también te puede sanar. Vamos para allá. Y fueron indetenibles, no se amedrentaron por la multitud. Y
Y esa determinación cambió sus vidas para siempre. Ellos no buscaban aplausos, no buscaban recompensa, ellos querían ver a Jesús. Ellos tenían un amor sincero por su amigo, que no tuvieron reparo en hacer cosas aún prohibidas, que era romper el techo de una casa. Y no se imagina que era una casa como esta, con concreto, de blog, esas cosas, no. En la época se usaba un material que era arcilla, agua, arena y paja mezclados, se formaba como una especie de muro bien fuerte, que era resistente. Cuando se secaba se convertía como un cemento, ¿no? Y servía como techo. Y ellos abrieron una apertura y por allí hicieron aquello. Ellos se sacrificaron, mis hermanos. A ellos no les importó lo que podría pasar con tal de llevar a su amigo delante de Cristo. Tener amigos así es un regalo de Dios. Tener personas a tu lado que te lleven a Cristo, que te hablen de Jesucristo, es un privilegio. Amigos que te hablen de la palabra cuando tú estás mal. Amigos, cuando tú no puedes más, te echen una mano y te acerquen en oración al Señor. Te levantan en fe y te impulsan hacia la esperanza, a querer a Cristo en medio de tu dificultad. Pregunto yo, ¿tú eres ese tipo de amigo? ¿Eres tú ese tipo de amigo para otro que cuando te necesitan estás ahí 24/7? Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermanos, hay amigos que son más que una familia. Hay amigos que son más que una familia. Siempre están ahí para ti. Siempre te dan una mano. Nunca te dicen que no. Yo quiero ser amigo de alguien así. Y viceversa. Pero hoy día, como corren los tiempos, con el egocentrismo, mis hermanos, estamos contaminados. Solo miramos por nosotros mismos. Qué triste. Este mundo necesita personas como estos amigos, dispuestos a cargar a otros espiritualmente hablando, y también en lo material, que oren, que intercedan, que inviten, que insistan y que no se cansen nunca de decirte: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. A tal punto que Cristo honró esa fe. Cristo se agradó de esa fe y responde con amor. Ese tipo de amigos Cristo lo usa para alcanzar y ser instrumento para llevar a otros a los pies del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el 5 que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina eso? Dijimos que la multitud iba a Cristo, ¿por qué? Por los milagros. Y que Jesús le diga: hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, eso está muy bien, pero yo quiero caminar. Señor, que está muy bien que tú perdones mis pecados, pero mi esposo se está muriendo, mi hijo está enfermo. No tengo para comer, no tengo para pagar el alquiler. Dame un trabajo, Señor. Aunque Él no lo dijo, pero por el contorno y el contexto es lo que la gente está esperando. Jesús, como dice las Escrituras, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Jesús no empezó por lo obvio, que era poner a caminar a este paralítico. Recuerden el tema. Jesús ve más allá de tu necesidad. Lo que tú crees que lo que tú necesitas, tú no lo necesitas. De momento. Por eso tenemos que venir a Dios correctamente y Él pondrá las cosas en orden. Y te enseñará a ver las cosas con las prioridades correctas. Así que la sanidad espiritual es más urgente que la física. Leímos antes que de qué le vale al hombre ganar todo
y pierde su alma. No tiene sentido. Tengo un coche nuevo y lo vendí para comprar gasolina. Es lo mismo que hace el hombre cuando le cae atrás a la vida, luego la pierde y se va al infierno. Alabado sea el Señor. Tal vez hoy tu problema es físico, de salud, económico, emocional. Pero Cristo dice, no, ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que tú estés a cuenta conmigo, que tú estés bien conmigo, que tu relación conmigo esté bien. Y lo demás tendrá sentido. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque muchas situaciones en las cuales nosotros nos encontramos es por nuestra desobediencia, por no escuchar la voz de Dios, por no caminar con Dios, alabado sea el Señor. Y nos abrumamos con esas cosas que son insignificantes y que Dios así las puede quitar si nos sometemos a Él en obediencia. Eso nos pasa y vemos esos problemas como gigantes. Y desde que yo no salgo, aquí me quedo. Tiro la toalla. No, porque siempre Dios te manda amigos como estos, que te digan, no. Tú tienes que seguir. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, para que pelees y batalles. Recuerden lo que Él dijo cuando se fue: yo no os dejaré solo, mi espíritu estará con vosotros. Así que este paralítico, quizás para él era su mayor problema, pero su mayor problema era su corazón, era su alma, su enemistad con Dios, porque Jesús no veía lo evidente. Jesús vio su mayor problema, que era su pecado. Ese era su mayor problema. Así que nuestro Señor no se enfocó primeramente en sanarlo físicamente, sino restaurar la relación rota que él tenía con su Creador. Por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Y cualquier judío entiende esta expresión. La peor condición que puede tener un ser humano es vivir de espalda a Dios. Es la persona más miserable, la persona más irracional cuando se separa de su Creador. No tiene sentido que tú le des la espalda a aquel que te dio la vida. Así que usted dirá: mi hermano, pero esto me no caminaba, esto me no podía pecar, no puede adulterar, no podía robar. No, mis hermanos, el pecado yace en el corazón y eso es lo que Cristo vino a sanarle a él. Muchas veces creemos que nuestra fidelidad depende de las cosas externas. Aquí lo voy a confrontar a todos ustedes. Creemos que si tenemos ciertas cosas vamos a ser felices. Si tan solo tuviera tal cosa, qué feliz sería. Si tuviera salud, si tuviera amor, si tuviera éxito, si tuviera comodidad, rellénelo como usted quiera. Si mi esposa fuera así, si mis hijos fueran asados, si mi esposo fuera así, qué feliz sería. Es una falacia. Son ilusiones peligrosas que lo van a envolver en un círculo vicioso y nunca va a parar de buscar cosas que le llenen. Solo Cristo puede llenar ese vacío que usted está persiguiendo. En Él hay plenitud de gozo. En Él no hay nada. Él no añade tristeza. Dice su palabra. Alguien dijo que, no sé si está en la escritura esa expresión: con Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada. Alabado sea el Señor. Así que yo no sé cuál es el anhelo más profundo de tu corazón, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero tu mayor problema,
tu mayor necesidad, el problema más urgente que tú tienes es tu pecado. Y solamente Cristo lo puede sanar. Y Él ofrece la salida a todos tus problemas cuando tú entiendes tu condición delante de Él. Así que no caiga en esa trampa, mis hermanos, de buscar la felicidad en cosas. Busque su felicidad en Jesús, en su palabra, en ser obediente a Él, en cumplir sus mandamientos. Ni la fama, ni la belleza, ni el éxito, ni el dinero, ni el placer, todos terminan vacíos. Pregúntese por qué los famosos se suicidan, toman medicamentos para suicidarse cuando alcanzan la fama. ¿Por qué lo hacen? Cuestiónese eso. Todos los años hay estadística altísima de personas adineradas en psiquiatras. Locos se vuelven, mis hermanos, porque su vida pierde sentido, como le comenté anteriormente de este muchacho. Pero si era esto lo que yo quería, si me esforcé para esto, y ahora ¿por qué me siento tan vacío? Te falta Cristo. Te falta Cristo. Alabado sea el Señor. Leí esta semana algo que me puso muy contento. Todos conocemos a Bill Gates, el dueño de todas las computadoras, ¿no? Yo espero que ese hombre se arrepienta, porque lo que está haciendo es algo que muy poco lo hacen. Él empezó a donar toda su fortuna de manera paulativa y sus acciones empezó a venderlas. Yo espero que esa alma llegue a Jesús. Y empezó a donar no a personas, sino en cosas que favorecen a la humanidad, en desarrollo para encontrar vacunas, para ayudar a personas pobres, crear ciudades sostenibles, un montón de cosas que son loables. Esa persona encontró propósito en su vida. Solamente le falta a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que nosotros, si nosotros nos enfocamos en esas cosas, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno, que todos nos hemos desviado, todos hemos pecado. Y ese juicio nosotros no lo pasaremos por nuestros méritos. Tenemos que buscar a alguien que pague por nosotros. Y Jesucristo lo hizo. Nosotros no tenemos ningún mérito. Por eso que en medio de todas estas verdades que le acabo de decir, hay una buena noticia. Dios mismo, a quien hemos ofendido, se hizo hombre. No dio la espalda como vimos hace poco. No se quedó mirando nuestra condición, sino que Él descendió, dejó su trono, dejó su gloria y pagó el precio que usted y yo tenemos que pagar por nuestros pecados. Por amor, por su propia iniciativa. Él decidió voluntariamente resolver el problema del pecado. Ese es el mayor problema, el problema más urgente. La mayor necesidad que tiene la humanidad es el pecado y solamente Cristo lo puede resolver. Eso es por gracia, eso es amor. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, dio su vida por aquellos injustos. El justo se hizo justo por los injustos. Así que Jesús enseña a través de este yo te perdono, que la necesidad más urgente es tu perdón delante de Dios. Que volvamos a Él con humildad, con fe, con urgencia de que Él está, que Él es la única fuente de vida y que no se agota, pero es limitada, porque el fin se acerca. Y cuando ese tiempo llegue, ya no hay más oportunidad. Así que mis hermanos, no ponga su esperanza en las cosas temporales, sino en aquel que conoce nuestro corazón y vino a salvarnos. Quedan unos puntos y voy a ser breve ya. Los religiosos no aceptaron que Jesucristo pudiera perdonar pecados. Ellos no reconocían a Cristo como Dios. Ellos hacen en sus conversaciones que tenían internas, ellas hacen algunas afirmaciones. Y tenían razón. Ellos dijeron,
este blasfema. Si Él no es Dios, ¿por qué perdona pecado? ¿Está acaso Jesucristo usurpando la autoridad de Dios? ¿Quién es Jesús entonces? Cristo manifestó a través de muchas obras de que Él provenía de Dios. Así que Jesucristo no solamente un maestro, sino Dios que perdona y transforma. Ellos se escandalizaron cuando dijo Jesucristo tener autoridad para perdonar pecados. Y como dije, ellos tenían razón, porque solo Dios podía perdonar pecados. Amados, Luis, si a usted le roban la cartera, le allanan su casa, y usted llega a su casa y abre la puerta y encuentra la casa como un play. Me han robado, me han todo. Y yo llego, pastor, le tengo una buena noticia. Encontré a las personas que lo saquearon y lo dejaron sin nada. Y lo he perdonado. ¿Tiene sentido eso, pastor? ¿Quién es que no tiene que perdonar? Usted. Entonces, si Cristo dijo, hijo, en el Evangelio paralelo dice, bienaventurado, dichoso, contento, tus pecados te han sido perdonados porque tú me ofendiste a mí, pero yo te perdono. Si los fariseos dijeron, solamente Dios tiene la autoridad de perdonar pecados, ¿qué significa eso? Que Dios mismo te está perdonando los pecados, pero en su cabeza esto no cabía. Por eso ellos lo crucificaron, porque blasfemaban según ellos. Así que Jesús, cuando ellos dijeron esto, no les refutó, lo dejó tranquilo, para que ellos pensaran y meditaran, pero no quisieron aceptar la realidad de que Jesús mismo era Dios encarnado y tenía la autoridad de perdonar los pecados de este paralítico. Mire cómo dice David en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado, dice David. Por eso, cuando alguien pretende perdonar en nombre de otra persona, a 4 de María, 3 penitencias y ya está. No. Ve a María, rézale y ya está. Tampoco. Jesús te puede perdonar tus pecados. Solamente Jesucristo. Suena absurdo que otra persona perdone las faltas de otro. No tiene sentido. Solamente Dios puede ocupar ese lugar. Alabado sea el Señor. Jesucristo no solamente es un sanador, no solamente es un profeta, es Dios hecho carne con autoridad para perdonar tus pecados hoy, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Porque a Él les has ofendido una y otra vez, pero hoy Él está aquí y te dice, yo te perdono, coge tu lecho y anda. Ese tiene que ser nuestro mayor anhelo. Que el Señor perdone todos nuestros pecados. Por eso tenemos que venir diariamente confesando nuestros pecados a nuestro Señor. Adivinen por qué, mis hermanos. Porque en el día del juicio nadie saldrá bien parado. Nadie saldrá bien delante de ese juicio. Hebreos 4:13, miren lo que dice. Hebreos 4:13. Todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están descubiertas delante de aquel tenemos que dar cuenta. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida, cada pensamiento, cada intención secreta, Dios las conoce y en ese día nadie tendrá excusa. Dios no puede ser burlado. Así que Dios mismo nos va a salvar de Él mismo. Suena raro, ¿eh? Dios mismo
lo va a salvar de él mismo, porque solamente él tenía el poder para hacerlo. Hay una frase que él dice cuando él se enteró de esa discusión que ellos tenían internamente. Le dijo: ¿qué es más fácil? Decir a este paralítico: tus pecados son perdonados, o toma tu lecho y anda. El viernes en el estudio comentamos eso, pastor y hermano Diógenes. Hermanos, para nosotros es fácil decirle a una persona: te perdono. Pero si usted dice a una persona: sé sano del cáncer, o sé sano de tal cosa, la gente sabe que esperando a ver si es verdad que se va sano, ¿no? Pero esta pregunta es inversa. ¿Por qué? Porque perdonar pecados para Cristo era más difícil que sanarlo, porque sanarlo era con su poder, pero el perdonar sus pecados a Cristo le iba a costar su muerte, su sacrificio, cargar con todos los pecados de la humanidad. Por eso era más difícil para Cristo decirle: tus pecados te son perdonados. ¿Lo entiende? Pero ellos no lo entendieron. Por eso Marcos más adelante dice que el Mesías tenía que ser menospreciado, vituperado, maltratado y luego colgado en una cruz. Ese era el costo de decir: yo te perdono. Amén. ¿Tú has recibido ese perdón? ¿Tú has recibido ese perdón? La mayor necesidad que tiene el ser humano no es el dinero, no es el éxito, es estar en paz con Dios. Y solamente eso Jesús lo puede hacer. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Es un perdón que no salió barato. Aunque no me costó nada a mí ni a usted, a Cristo le costó su vida. Le costó estar alejado de su Padre. Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si hemos pecado, tenemos que reconocer que hemos pecado. Si estamos practicando cosas que a Dios no le agrada, tenemos que ponerlo delante del Señor. Yo sé que aquí hay muchos amigos, pero hoy es un día que usted puede decir: Señor, yo sé que tú puedes perdonar mis pecados, yo rendirme a ti. No te sigas acusando por lo que tú hiciste. Ya el Señor perdonó y pagó tus pecados. Amén. Así que quiero orar por ustedes. Si quieren el paso de fe, hoy es un buen día. ¿Alguien necesita a Jesús? Hoy Él está aquí para perdonar tu pecado. ¿Tú quieres a Jesús? Ven que vamos a orar por ti. Dani, ¿quieres a Jesús hoy? Pasa por aquí, vamos a orar por ti. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Pastor, pase por aquí conmigo. Vamos a ponernos frente a los hermanos para que ellos vean que ustedes hoy han recibido ese llamado de Dios. Dios es bueno y nunca se cansa de llamar a sus hijos. Amén. Cierren sus ojos. Yo no voy a hacer una oración sobrenatural ni la pasa aquí, nada. Eso es algo espiritual entre usted y Dios. Confiésele a Dios sus pecados y comprométase con Dios que a partir de hoy usted le va a obedecer, usted le va a ser fiel. Y es una carrera que al principio cuesta como todos, pero va a ser un momento de gloria, un momento de satisfacción cuando tú sabes que caminas conforme al Rey, conforme a los estatutos del Rey. Pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Anteriormente, antes de yo conocer al Señor, yo decía que yo no tenía nada de qué arrepentirme.
porque en realidad yo fui una persona que caminé recto delante de los hombres, amén, pero hay algo que nosotros tenemos en realidad que llegar delante del Señor y pedirle perdón, porque el pecado no es porque yo robé ni porque maté, sino por desobedecer la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que estamos obedeciendo a Dios, y no es así. Amén. Hacer la voluntad de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios, hay que conocer la palabra de Dios que está escrita en su palabra. Amén. Pero mis amigos y hermanos que han pasado en este momento para buscar el perdón de Dios, si venimos al Señor de corazón, entregamos nuestra vida al Señor y estamos dispuestos a servirle, Él nos perdona. Amén. Así que vamos a presentar a estas personas que han venido, presentar delante del Señor para que el Señor perdone sus pecados y derrame misericordia delante de ellos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios eterno, gracias en esta tarde, mi Dios. Señor, se ha predicado tu palabra de perdón y salvación, que ya tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Y te presento, mi Dios, a estas almas que han venido delante de tu presencia, Señor, porque han escuchado el mensaje y necesitan, Dios mío, de perdón, porque todos necesitamos, Señor, que tú nos perdones, porque todos estamos perdidos, Señor, en nuestro delito y pecado y en nuestra desobediencia. Señor, toma el control de los corazones, Padre, de esta alma que han venido delante de ti, Padre. Perdona sus pecados y guíalos, mi Dios. Padre, ahora donde quiera que ellos estén, Señor, que sea tú, Dios mío, que lo ayude a apartarse de sus maldades, Padre. Dios mío, hazle entender. Toma el control de su vida, Padre de la gloria. Y llénalo con tu perdón, Señor. Guía su vida, Padre de la gloria. Mi Dios, que ellos puedan sentir un cambio, mi Dios, en ellos, en su forma de ser. Porque ya ellos, Dios mío, al hacer esa decisión de venir delante de ti, ellos están perdonados, Señor. Dios mío, quita su carga, alivia su carga, Señor, de cualquier culpa, Padre de la gloria, que haya, Dios mío, en el corazón de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, perdona a estos hermanos, perdona a estas almas, Padre Santo, y guíalos, mi Dios, y bendícele. Y háblale, Señor, en el silencio de la noche, a cada uno de ellos, Padre. Señor, derrama tu perdón, mi Dios, y derrama de tu Espíritu Santo sobre ellos. Porque en el momento, Padre Celestial, que una persona decide entregarle su vida a ti, sabemos, Dios mío, que tú le das tu Espíritu Santo, tú lo llenas con tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice esta alma, Dios mío, y ayúdalo a prosperar cada día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias en esta tarde, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios